Sí, mi nombre es Raquel Mosqueda Rivera, soy miembro del Seminario de Edición Crítica de Textos del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y estoy participando en el segundo Congreso Internacional de Crítica Textual. Es fundamental, yo creo que es de los importantes cronistas de entre siglos, finales del siglo XIX, principios del XX, con una obra dispersa, mucha en los periódicos y además con ediciones que no se han vuelto a reeditar. Es un autor que marca mucho los parámetros de lo que es la crónica en México. Es un gran cronista, es muy conocido como poeta y en su momento fue un autor muy reconocido por sus pares como uno de los grandes poetas del siglo XIX-XX, de influencia para muchos otros escritores, sobre todo en el ámbito de la poesía, pero en el ámbito de la crónica, que es lo que yo estoy trabajando, es fundamental. Yo creo que no que modifique la historia de la literatura, sino que confirme, reafirme y dé nuevos parámetros para pensar lo que es la crónica, el periodismo, el ensayo mismo y la visión de un México de entre siglos, de entre las causas de un estallido y qué está pasando social, históricamente en el México de entre siglos. Es bien interesante, ay, qué bonita pregunta y qué interesante. Yo creo que es un continuo, me ha enseñado a mirar también con otros ojos la literatura del siglo XXI, a poner atención a los procesos escriturales, editoriales, de materialidad, dónde publican, cómo publican, qué es lo que se publica, qué es lo que no, lo que se deja fuera. Realmente me ha enseñado a mirar y a leer de otra manera la propia literatura del siglo XXI, a pensarla desde otros parámetros y a ver incluso de dónde vienen estas preocupaciones del siglo XXI que vienen desde tiempo atrás, ¿no? Luis G. Urbina, por ejemplo, el volumen que yo estoy editando, que se llama Psiquis enferma, se centra en la nota roja y en los problemas sociales del México de entre siglos. De finales del siglo XIX y principios del XX, él acota y delimita, ¿no?, problemas sociales que son vigentes aún hoy en día: la mendicidad, la violencia, el crimen, la prostitución, el suicidio. Entonces no son problemas para nada ajenos a lo que están abordando nuestros escritores del siglo XX y XXI. Entonces ver de dónde vienen esta visión de estas problemáticas sociales desde hace tiempo y cómo se resuelven o hacia dónde giran, cómo lo están narrando, cómo lo están contando los escritores del siglo XXI, tiene toda la relación del mundo. Justo yo creo que así, decirles que la edición crítica nos enseña a leer, a mirar de otra manera nuestro mundo, nuestra actualidad. Que no es un trabajo ocioso, que no es solamente el detalle, sino enseñarles que estos cambios que nosotros estamos documentando en la edición crítica tienen un valor representacional, un valor en la interpretación de nuestro mundo actual. Lo que yo he visto con estos cambios que hace Urbina del periódico al libro, por ejemplo, ¿no?, es que hay un cuidado y una intención de hacer ver otras cosas, de verlas de otra manera. Entonces creo que enseñar edición crítica es enseñar una manera de mirar el fenómeno artístico, el fenómeno literario y también al mismo tiempo de mirar al mundo. Aporta muchísimo. Creo yo que justo el fenómeno de la prensa, cómo fue visto el fenómeno de la prensa y la republicación de muchas de las crónicas de estos escritores decimonónicos y de entre siglos en la prensa y cómo esto llegó al libro, ¿no? Creo que lo que nos sirve, lo que vemos aquí es que es un ejercicio escritural constante, permanente, que los escritores se preocupan constantemente por lo que están diciendo, cómo lo están diciendo y al público que lo están diciendo. Entonces realmente lo que están haciendo es retejer un primer texto a lo largo de mucho tiempo. Estoy pensando en la crónica que voy a presentar, justo la primera versión es de 1896 y la última versión sería la que se publica en el libro en Psiquis enferma en 1923. Es decir, han pasado muchísimos años, ¿no?,
en este periodo, obviamente México cambió, el escritor cambió, sus circunstancias vitales cambiaron. ¿Qué nos quiere decir el que regrese a un tema como el suicidio, que es el tema de la crónica que voy a mencionar? Cómo ha cambiado esta visión, incluso cómo se estudia la idea del suicidio y cómo se aborda, qué se le quiere decir al público. Él en un principio decía que era una manía de imitación e incluso por tener notoriedad, ¿no? Que la gente quería aparecer en los diarios porque se volvía famosa. Por eso, entonces, creo que repensar este fenómeno, un fenómeno social, desde la escritura, él cambia vocablos, quita cosas, permea su visión con base en el paso del tiempo y la visión que el público tiene en general del fenómeno del suicidio. Entonces, por supuesto que no, al todo el público, ¿no? El suicidio no es un fenómeno desafortunadamente que ya haya terminado, y creo que incluso después de la pandemia se agudizó muchísimo. Entonces, pensar, ¿no?, que no es un fenómeno imitativo y que ha cambiado esta connotación, que ya no es por la lectura, incluso decía Urbina, lo dice en algún momento, es la lectura de escritores de folletín, ¿no?, que hace que el público quiera vivir vidas trágicas, etcétera, ¿no? Entonces creo que pensar en cómo ha cambiado la visión del suicidio desde finales del siglo XIX, principios del XX hasta nuestros días, lo podríamos llevar hasta nuestros días, y creo que eso sería muy interesante para cualquier lector, no solamente de literatura, sino de historia, de cualquier área, ¿no? Lectores comunes, pienso en cualquier joven, ¿no?, que esté en esa coyuntura donde vea un desánimo en la vida, etcétera, o las muchas causas que pueden llevar al suicidio, pues, ¿no? Y que esto se ha visto como un fenómeno que no es actual solamente, sino que viene de larga data, y estudiarlo así y verlo así. Es vital el aporte de la literatura y de los estudios sobre literatura para nuestra sociedad. Una sociedad que se deja seducir, o que se ha dejado seducir, que nos hemos dejado seducir por el fenómeno de las redes sociales, de la hiperconectividad, lo digo entre comillas porque cada vez estamos menos conectados, ¿no? El detenernos a leer con atención, con paciencia, críticamente la literatura, por supuesto que nos da una visión crítica no solamente del propio fenómeno literario, sino de toda la sociedad, de lo que somos como sociedad, de los textos que producimos como sociedad y de cómo estamos leyendo como sociedad. Es decir, lo que estamos leyendo hoy, por qué hoy en día estas autoras contemporáneas que abordan la violencia se han convertido en autoras muy leídas, por ejemplo, ¿no? Es porque están reflejando preocupaciones que vienen desde siempre y que quizá de muchas maneras los estudios literarios ponen de relieve, ¿no? Es decir, no es gratuito, nada de lo que está sucediendo en nuestra sociedad y cómo la literatura da cuenta de ello es gratuito. O sea, hay preocupaciones reales, todo el tiempo estamos pensando en qué hacer para parar esta ola de violencia o los feminicidios o incluso la mendicidad, los suicidios, ¿no? Los problemas de todas épocas siguen vigentes, y la literatura está dando cuenta de esto y está diciendo por qué, e incluso en muchos momentos da soluciones. Yo sí creo que a veces la lectura de un libro nos salva, un buen libro nos salva de muchas cosas, ¿no? No solamente nos induce a pensar que nos salva, nos agarramos de esto, ¿no? No sé, hay cantidad de libros que podría citar que en algún momento no son los libros oportunos, los libros que necesitamos leer para dar respuesta a lo que nos está pasando de manera individual y de manera social, ¿no? Colectiva, como sociedad, como individuos y como sociedad.